En el México de los 60, cuando el cine nacional aún vivía los últimos destellos de su época dorada, se fraguó un escándalo tan brutal y tan vergonzoso que durante décadas fue silenciado por políticos, empresarios y sobre todo por los propios estudios cinematográficos. Un escándalo que de haberse ventilado en su momento habría destruido por completo la imagen de Pedro Armendáriz, aquel primer actor que para muchos era sinónimo de virilidad, disciplina y grandeza en la pantalla grande. El 7 de octubre de 1962, a plena luz del día, Pedro no dudó en apretar el gatillo de su pistola, descargando un disparo a quemarropa contra un hombre que, para colmo, era su colega dentro del gremio. Me refiero a Carlos Roberto Gil, actor maduro, de reparto y complementario, que había ganado cierta relevancia en producciones medianas. El motivo, una propiedad que Pedro aseguraba era suya, pero que Carlos le había arrebatado con artimañas legales, aprovechando influencias en el registro público de la propiedad. Y lo peor, no hubo clemencia, no hubo discusión. Aquel día, Pedro llegó decidido a saldar cuentas con plomo. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. México, en 1962, era un hervidero de poder político y de impunidad. El PRI dominaba todos los rincones del país y los artistas, aunque eran vistos como ídolos nacionales, muchas veces estaban sometidos a presiones políticas o económicas que los orillaban a jugar en terrenos turbios. Pedro Armendáriz, que para entonces ya era considerado una institución del cine mexicano, tenía fama de ser un hombre de carácter explosivo, incapaz de tolerar una humillación, y aquella propiedad en el Estado de México, un rancho de casi 40 hectáreas con caballerizas y un lago artificial, no era cualquier terreno. Para Pedro, representaba el símbolo de su esfuerzo, un refugio familiar, un lugar donde soñaba retirarse después de los sets. Sin embargo, la propiedad terminó en manos de Carlos Roberto Gil, un actor secundario que había hecho carrera apareciendo al lado de figuras como Jorge Negrete y Antonio Aguilar, pero jamás alcanzó protagonismo propio. Carlos era descrito como un hombre astuto, calculador, con amistades peligrosas en la política local. Todo comenzó en 1961, cuando Pedro descubrió que los papeles de la propiedad que él había comprado en efectivo no estaban en regla. El rancho, por extrañas razones, aparecía inscrito a nombre de Carlos Roberto Gil. Se inició un pleito legal en el cual Pedro, a pesar de su fama y de su dinero, parecía estar perdido. Carlos había movido influencias en el registro público y tenía abogados que conocía cada resquicio de la ley. Meses de audiencias, declaraciones y testigos, y al final, un juez resolvió a favor de Carlos. La furia de Pedro fue indescriptible. Según testigos, juró en voz alta, en un café de la colonia Roma: "Este terreno es mío, y si la justicia no me lo devuelve, lo haré yo con mis propias manos".
Nadie lo tomó en serio en ese momento. Después de todo, Pedro era un actor, no un pistolero. Pero todos se equivocaron. La mañana del 7 de octubre de 1962, Pedro Armendáriz llegó al rancho acompañado de dos amigos cercanos. Vestía de manera impecable, con sombrero y botas, como si hubiese planeado aquel acto no solo como un ajuste de cuentas, sino también como una declaración de fuerza. Carlos Roberto Gil se encontraba en la entrada del rancho supervisando a unos trabajadores. No hubo largas discusiones ni insultos prolongados. Pedro descendió de su automóvil, se dirigió hacia Carlos y, tras un breve intercambio de palabras, sacó de su pistola una serie de ráfagas. Testigos afirman que Carlos apenas alcanzó a decir: «Pedro, no hagas una», pero fue demasiado tarde. El disparo resonó con fuerza y la bala impactó en el pecho de Carlos a quemarropa, dejándolo tendido en el suelo en cuestión de segundos. El escándalo pudo haber destruido para siempre la carrera de Pedro Armendáriz, pero increíblemente no sucedió. ¿Por qué? Porque hubo un pacto de silencio. Los trabajadores presentes fueron comprados. Las autoridades locales recibieron órdenes desde arriba y la prensa jamás publicó una sola línea sobre el homicidio. La versión oficial fue que Carlos Roberto Gil había muerto de un infarto fulminante. Una mentira tan descarada como ridícula, pero que la maquinaria del poder se encargó de sostener. Durante décadas, la verdad permaneció enterrada. Sin embargo, en pequeños círculos de la farándula se hablaba del secreto oscuro de Pedro Armendáriz. Algunos decían que había actuado por justicia. Otros lo acusaron de haber perdido la cabeza. En los años 70, cuando nuevas generaciones de periodistas comenzaron a investigar los archivos ocultos de la época, aparecieron testimonios de campesinos que aseguraban haberlo visto todo. Uno de ellos declaró: «Ese día, el señor Pedro no vino a hablar, vino a matar, y lo hizo sin temblarle la mano». Muchas gracias y hasta la próxima.